Buenos días, ¿cómo han estado? Muchachos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe, ¿cómo amaneció? Muy bien, Aló, Daniel, buenos listo. días. Sí, buenos días, Oscar. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a, digamos, entrar ya en la recta final del curso y que ya nos quedan exactamente tres temas, ¿cierto? Contando pues el que vamos a ver el día de hoy. Bueno, antes de iniciar propiamente, notificarles, así como hice ayer con la clase de metafísica, que mañana y el viernes, de 8 de la mañana al mediodía, se van a estar llevando a cabo las jornadas de reflexión filosófica. Y se nos ha pedido a los profes que tengamos clase en ese momento, es decir, mañana y el viernes, de 8 a 12 del mediodía, que cedamos nuestro espacio para que ustedes puedan asistir a estas jornadas. Así que el viernes no vamos a tener sesión, porque obviamente ceder el espacio para que ustedes puedan estar en las jornadas de reflexión filosófica. Entonces, extenderles esa invitación. Recuerden inscribirse por el sistema académico. Es bastante importante para poder llevar la estadística de asistencia, que coincida la asistencia con la inscripción. Entonces, bueno, ya después de ese pequeño aviso, entonces vamos a iniciar. Estuvimos a lo largo del curso viendo diferentes temas epistemológicos, ¿cierto? Más que todo ligados a cómo es posible no cómo es posible el conocimiento, sino, digamos, su fundamento. Entonces, cuando estuvimos viendo a Descartes, cuando estuvimos viendo a Hume, estuvimos básicamente mirando reflexiones acerca de posibilidad, fundamento, el origen, en tanto, no origen temporal, sino origen jerárquico del conocimiento. Y posteriormente, cuando estuvimos viendo estos diferentes temas de filosofía de la ciencia, ya digamos nos centramos mucho más en la parte del conocimiento científico. Estos tres temas que vamos a ver son, digamos, han sido generados por la resurrección, ha revivido, ¿cierto? Un problema que, digamos, era muy antiguo, que se trató hace muchísimos años y que parecería que fuera anterior a todo lo que ya vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Y es la pregunta simple y sencilla, que ya veremos que no es tan simple ni tan sencilla, de qué es el conocimiento. ¿Y por qué digo que este es un problema muy antiguo que revivió en un momento determinado? Ustedes habrán podido notar en las lecturas que ya desde Platón se planteó una definición de conocimiento que se mantuvo prácticamente inalterada desde Platón hasta 1963. O sea, más de 2.500 años de duración de una misma definición que, digamos, en sus premisas fundamentales no había sido puesta en cuestión, si bien tuvo ciertas reformulaciones y todo lo demás, nunca había sido, digamos, puesta en tela de juicio en su esencia, como la definición que vamos a ver. Pero entonces, antes de continuar, les pregunto a ustedes cómo les fue con estas dos lecturas, el artículo de Gettier y el capítulo de Jonathan Dempsey de conocimiento. ¿Cómo les fue con esos textos?
Bien, mal, se entendió, no se entendió. Oscar. Hola Daniel, uy no, Daniel, demasiado pesados. Sí. Sí, pues primero reconocerte que sinceramente entre no ser capaz y de un bloqueo de no querer hacerlo fue el primer punto, ¿cierto? Ujú, Eh, en el artículo corto pues eran puros ejemplos, entonces como tratando de entender, pero la verdad es que yo peleaba como con el autor diciendo, pero usted para qué preguntas boas, yo como que decía, a ver, hice exactamente lo que vos acabaste de hacer. Nosotros venimos haciendo un recorrido de la teoría del conocimiento, o sea, cómo hacer ciencia, como en un orden, y históricamente se han venido haciendo preguntas que ujú, ayudan a mejorar digamos, esa pregunta por la ciencia, ¿cierto? O sea, a que el método sea todavía más riguroso, más concreto, más ágil, ¿cierto? Que dé mejores respuestas. Y ahora llega este señor a decir que por más juicioso que usted sea, pareciera ser que siempre hay algo de lo que Lakatos llamaría una cosa externa, ¿cómo es que se llama? Sí, un problema externo. Un problema externo que podría alterar toda su formulación. O sea, Ujú, digamos que después de dar una lectura así como muy saltona, yo entendí, o sea, por más cuidados que usted haya tenido, pareciera ser que eso externo podría llegar a fallar su investigación, ¿cierto? Y entonces, bueno, me perdí. Después entonces dije, no, voy a hacer una cosa que fue algo que le aprendí a Jorge y me voy a pegar de los títulos del documento largo. Entonces me pegué de los títulos y empecé a ver como la secuencia. Entonces, como que en ese documento de ANSI está un análisis que él llama tradicional, como de yo cómo analizo un evento y menciona una metodología que se llama tripartita, que nunca logré entender cuál es, pues, como que las tres partes, ¿cierto? Después sigue el contraejemplo de Getty, que ahí dice que lo que va a tratar el documento es en qué principio de inferencia descansan los contraejemplos. Entonces, yo dije, bueno, primero tengo que entender qué es un contraejemplo. Y después viene la respuesta a Getty, que es la parte más larga, y parece ser un barrido otra vez como por las falsedades, refutación, fiabilidad, como por todas las metodologías, y al final hay unas observaciones finales. Pero la verdad, yo, o sea, si me preguntas qué logré entender, te diría, pues lo único es que siempre hay algo externo que yo no tengo en cuenta en mi investigación que puede llevarla al traste, ¿cierto? ujú. Pero la verdad como que tanta formulación, tanto intento por volver esto una ecuación matemática, como que lo agota uno, no sé, me pareció muy complejo de leer. Listo, Oscar, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, listo. Entonces, sí, es una lectura bastante compleja, digamos, sobre todo si uno no tiene al menos esos primeros rudimentos de lógica, ¿cierto? Que esto involucra muchísimo el análisis lógico. Y otra cosa que hay que, digamos, reconocer y que, por lo cual, especialmente para este tema es muy necesario, no solamente quedarse con estas fuentes primarias, sino ir mirando otras fuentes, es que los mismos ejemplos condicionan mucho la comprensión del problema. Y los ejemplos, por ejemplo, que propone Gettier son bastante complejos. Puede haber otros más simples. Entonces, vamos viendo en orden cómo es el asunto. Entonces, hay una definición de conocimiento que se mantuvo desde Platón hasta 1963. Creencia verdadera y justificada. ¿Por qué se llegó en primer lugar a esa conclusión? Señalo aquí.
El Teeteto de Platón es uno de los diálogos de Platón llamado Teeteto. Sócrates discute con Teeteto acerca de qué es el conocimiento. Entonces, básicamente el desarrollo de todo el diálogo del Teeteto gira en torno a ir desplegando paulatinamente esta definición de conocimiento. Entonces, en primer lugar, se plantea conocimiento, creencia. Ya, pues, conocimiento es creencia. ¿Sí? Digamos que esa primera formulación se puede refutar fácilmente, porque hay muchísimas cosas, muchísimas situaciones en las que la gente cree algo, ¿sí? Y lo cree de forma ferviente, pero no diríamos que tienen un conocimiento o que saben algo, ¿cierto? Podríamos poner el ejemplo de los terraplanistas, por ejemplo, ¿sí? Son personas que creen fervientemente en que la Tierra es plana, pero por más que tengan esa creencia, ellos no tienen un conocimiento de que la Tierra es plana. Entonces, fácilmente se descarta esa primera premisa, esa primera formulación de conocimiento es creencia. Entonces, ¿por qué eso no es? Porque yo puedo creer en cosas falsas, ¿sí? Y si creo en cosas falsas, no tengo un conocimiento de la falsedad. Entonces, el conocimiento tiene que tener en su esencia, en su definición, la verdad. De ahí que se agregue el segundo término, creencia verdadera, ¿cierto? Pero, nuevamente, hay muchas situaciones en que yo puedo tener una creencia, que la creencia sea verdadera y aún así no tenga un conocimiento. Un ejemplo muy simple. Si yo lanzo un dado y creo que va a salir 6 y efectivamente sale el 6, tuve una creencia verdadera, pero no tengo el conocimiento, ¿sí? No tengo el saber de que va a salir el 6 en el dado, porque mi acierto fue una pura casualidad, mi acierto fue un puro azar, ¿cierto? Otra situación muy común en donde existe la creencia verdadera, que no es conocimiento, es cuando en la adivinanza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un examen de matemáticas, ponen una operación, pongo el resultado, no sé hacer, no sé exactamente cuánto da el resultado, pero pongo algo por adivinar y resulta que sí lo era, ¿cierto? Esos aciertos azarosos, esos aciertos casuales, obviamente no constituyen un saber, un conocimiento, constituyen una mera adivinación, ¿cierto? Desde ahí que creencia verdadera no sea suficiente, ¿cierto? Y esa suficiencia va a ser importante entenderla. Entonces, finalmente, ¿qué sucede? Que si yo tengo la creencia y mi creencia es verdadera, yo además tengo que dar el por qué, tengo que justificar, ¿cierto? Tengo que decir por qué, por ejemplo, porque la Tierra es, porque la Tierra es redonda, o digamos probar de alguna forma que la Tierra es redonda. Es decir, tiene que haber una justificación, ¿sí? De nada sirve adivinar, de nada sirve acertar de forma casual. Yo lo que tengo que hacer es dar una razón, dar una prueba, dar en últimas una justificación. Entonces, en ese diálogo del Teeteto de Platón se establece esa definición de conocimiento que va a permanecer inalterada durante muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que se va a conocer en esa epistemología contemporánea, como el título del libro de Dancy, como el análisis tripartito. Es decir, que el análisis tripartito establece que para que haya conocimiento se deben cumplir con 3 condiciones. 1,
¿cierto? Esos son los 3 requisitos. ¿Y cuál es digamos, el quid del asunto? Que el análisis tripartito afirma que esas 3 condiciones son necesarias y además suficientes. Es decir, necesarias, que se tienen que dar las 3 condiciones, y suficientes, que si se dan las 3 condiciones no necesitamos darle más vueltas al asunto, ya sabemos que es conocimiento, ¿cierto? Ese es el quid del asunto y ese es, digamos, lo que desarrolla Gettier. ¿Qué es lo que demuestra Gettier en ese artículo de 3 páginas, publicado en 1963, y que inauguró toda una rama de la filosofía, al menos en una versión contemporánea? Gettier afirma, sí, estas 3 condiciones son necesarias, efectivamente, pero no son suficientes. Es decir, no basta con decir que si una creencia es verdadera y está justificada, ya tenemos conocimiento. Porque puede haber casos en los que hay una creencia verdadera, justificada, que de todas maneras sigue sin ser conocimiento. Esa es la idea central de Gettier. Digamos, una primera crítica que se le puede hacer a los contraejemplos de Gettier, que es una crítica muy superficial, es justamente lo que mostró Oscar, que pueden ser ejemplos muy rebuscados, ¿cierto? Muy traídos de los cabellos, que no suelen darse efectivamente. Listo, José. Y ciertamente el ejemplo que pone Gettier bueno, en el artículo en español, ¿qué apellidos fueron los que pusieron? Pérez y Rodríguez, algo así. Pero en inglés es Smith and Jones. Sí, puede ser un ejemplo bastante ficticio, pero hay un ejemplo mucho más sencillo y creo que es mucho más factible que pueda darse. Entonces, supongamos que sucede lo siguiente. Alguien me pregunta qué hora es. Yo miro hacia el reloj marca las 3 de la tarde. Entonces yo digo, son las 3 de la tarde. Esa es la proposición. Son las 3 de la tarde. Resulta que el reloj está malo. Yo no lo sé, ¿sí? No me he dado cuenta. El reloj está malo, está detenido y se detuvo en las 3 de la tarde. Pero casualmente son las 3 de la tarde. Efectivamente son las 3 de la tarde. Entonces, hay una creencia, son las 3 de la tarde. Esa creencia es cierta, es verdad, son las 3 de la tarde, efectivamente. Y está justificada. ¿Por qué? Normalmente mirar el reloj y ver lo que marca el reloj es una justificación válida para afirmar la hora. Pero aún así no es conocimiento, ¿cierto? Hay una creencia verdadera y justificada que no es conocimiento. Y diría uno, bueno, ¿por qué? La razón principal puede ser que a partir de una creencia falsa, que el reloj está funcionando, ¿sí? Yo asumo que el reloj está funcionando, aunque eso no es cierto. Y de esa creencia falsa concluyo una afirmación que es verdadera, ¿cierto? Son las 3 de la tarde. A partir de una creencia falsa, concluyo una afirmación verdadera. Eso es lo que hace que no haya ahí un conocimiento, ¿cierto? Ese sería un ejemplo más simple de un contraejemplo de Gettier. Yo hago una afirmación, son las 3 de la tarde,
esa afirmación es verdadera y está justificada, pero como lo he derivado de algo falso, como que el reloj funciona, ya no habría ahí un conocimiento, ¿cierto? Ese sería una, ese sería un ejemplo simple, sencillo, que podría darse en la realidad de, de una creencia verdadera y justificada. El meollo del asunto es aquí, en la justificación, ¿sí? Todas las respuestas a que quiere giran en torno a la justificación. Es decir, la creencia y la verdad no se ponen en tela de juicio. Lo verdaderamente problemático es el tema de la justificación. Y ahí es donde ha girado la discusión hasta el día de hoy. Y ahí es donde Dan se explica que ha habido varios tipos de respuesta a ese problema de Getty. Oscar, adelante. Daniel, no recuerdo exactamente quién, pero hace algunos días hablamos de un autor que prácticamente pedía arrancar siempre de cero. O sea, Sí. no puedo suponer nada que otro venga dado. O sea, casi que si voy a hablar de la gravedad, no puedo creer en, ¿cierto? En Newton o nada de eso. Entonces me toca decir, volver a coger la manzana. Entonces eso era como lo que yo entendía en Getty. O sea, la única manera que usted puede garantizar que su afirmación sea verdadera y justificada es que usted demuestre claramente, o sea, que usted me garantice que su reloj tiene las pilas, que el reloj está sincronizado con la hora, con el Greenwich Meridian Time, o sea, todas esas cosas para poder decir algo. Entonces, pues es como un llamado a la ortodoxia, pero me parece que es demasiada vuelta para eso. Claro, es que ahí hay que tener una cosa muy en cuenta. El hecho de que se haya planteado este problema no quiere decir que no existan conocimientos como creencias verdaderas justificadas, ¿cierto? O sea, por algo esta definición se mantuvo durante tanto tiempo, porque la inmensísima mayoría de casos o de situaciones en las que nosotros afirmamos que se tiene un conocimiento o que se sabe algo, por lo general tienen estos tres requisitos y listo. El problema sería afirmar de forma categórica que absolutamente todos los conocimientos, o sea, son creencias verdaderas justificadas, o mejor dicho, afirmar categóricamente que en todos los casos en los que haya una creencia verdadera justificada hay un conocimiento, ¿cierto? Los hay en la inmensa mayoría de los casos, ¿cierto? En la inmensa mayoría de las situaciones, una creencia verdadera justificada es un conocimiento. Pero puede haber casos muy puntuales en donde se den las tres condiciones y aún así no estemos dispuestos a afirmar que la persona sabe algo. Hay otro ejemplo que de hecho fue planteado muchísimo antes. El problema es que como no fue planteado en la India, quizás no se lo tuvo muy en cuenta en la tradición occidental. Un personaje de nombre Dharmotara, más o menos por el año 700 después de Cristo, plantea una situación que puede tomarse como una especie de contraejemplo de Getty. Entonces explica Dharmotara. Alguien enciende una fogata y empieza a cocinar una carne. Todavía no ha empezado a salir humo de ese fuego y la carne empieza a atraer moscas, ¿cierto? Y las moscas forman como una cortina, ¿sí? Y alguien a lo lejos ve esa cortina, piensa que es humo, ¿sí? Y a partir de pensar que es humo, concluye que hay una fogata.
¿sí? ¿Por qué eso es un contraejemplo de Gettier? Porque llegó a una conclusión cierta, efectivamente hay una fogata, pero lo hizo a partir de una afirmación falsa, de una creencia falsa, que hay humo cuando en realidad era una cortina de moscas. Entonces, lo que quiere mostrar Gettier, digamos, Gettier mostró varias cosas, incluso aunque no las menciona en el artículo. Uno, que puede haber casos, ¿sí?, puntuales en los que haya creencia verdadera y justificada sin que haya un conocimiento. Dos, que puede haber creencias falsas justificadas. Básicamente este es lo que genera que haya creencias verdaderas justificadas que no sean conocimiento, porque han sido derivadas, ¿sí?, de creencias falsas, ¿sí? Y a la larga, lo que muestra Gettier en términos lógicos, meramente lógicos, es que puede haber casos en que sea posible tener justificación, buenos motivos para creer algo de forma falsa. El ejemplo que da Jonathan Dancy, también es muy útil, ¿sí? No sé ustedes cómo entendieron o cómo les fue con ese ejemplo de Henry y el partido de tenis. ¿Cómo lo comprendieron? ¿En qué consiste? Profe, Sí, Jorge. pues ese también, yo lo tomo, ya escuchándolo aquí, y lo tomaría como también como un contraejemplo, Uh-huh. porque el hombre está viendo el partido de tenis entre McEnroe y en Wimbledon. Uh-huh. Dice que las cámaras se dañaron y empezaron a transmitir un partido viejo. Uh-huh. Y él creyó que era el partido que se estaba jugando. Pues así más o menos lo recuerdo yo, que es Uh-huh. como un contraejemplo. Uh-huh. Pero a mí, pues así, con lo que está ahorita de lo falso, es que yo llegué a una conclusión, puedo estar errado, y es que así sea falso, es verdadero que es falso. Yo qué, pero ¿cómo así? Pues una cosa bueno, entre la lógica entrará. Profe, ahorita pues que para no interrumpir más en la clase, este señor saca lo que es la tripartita, que son tres, condiciones necesarias. Uh-huh. Pero entonces las tres condiciones que dio Platón es creencia, verdad y ser justificada. Uh-huh. Entonces repitió lo de Platón, pero entonces, bueno, me imagino que más adelante complementará, pero entonces la tripartita es volver a repetir lo de Platón. Sí, claro. Claro, justamente es que por eso tuvo tanta repercusión el artículo de Gettier, porque mostró algo que en más de 2000 años nadie había visto, o al menos nadie había formulado de una forma tal que todo el mundo se diera cuenta del problema. Nadie conoció a Dharmottara en Europa, ¿sí?, para haberse dado cuenta de ese problema. Dentro de la tradición epistemológica occidental, nadie se había dado cuenta de este problema hasta 1963. Entonces, sí, claro, al decir la definición tripartita, estamos citando a Platón, ¿cierto? Esta es la definición de Platón del conocimiento. Y lo que muestra Gettier es que no es que sea falsa, ¿sí? No es que no sea cierto que una creencia verdadera justificada puede ser conocimiento. Lo que está diciendo Gettier es, si vamos a dar una definición universal para todos los casos de conocimiento, la definición tripartita es insuficiente, falta algo más, ¿sí? Porque ya Gettier ha mostrado que hay casos posibles
así suenen muy traídos de los cabellos, así suenen muy rebuscados, hay casos en que puede haber creencias verdaderas y justificadas que aún así no sean conocimiento. Entonces, de ahí que básicamente las respuestas a Gettier pueden dividirse en dos, aunque Dancy hace una clasificación en tres, pero para entenderlo mucho más fácil, puede clasificarse en dos tipos de respuestas a Gettier. Uno, los que intentan mostrar que estos contraejemplos no se sostienen, ¿sí? Vamos, están equivocados o tienen algún punto, algún error lógico, etc. Entonces, eso es por un lado. Y la inmensa mayoría adoptan la segunda opción, que sería la de agregar un cuarto requisito a la definición tripartita. Porque recordemos, Gettier no está diciendo que esto sea falso. De hecho, lo que está diciendo es, efectivamente, un conocimiento tiene que cumplir con el requisito de la creencia, el requisito de la verdad y el requisito de la justificación. Tiene que hacerlo. Pero lo que dice Gettier, esto no es suficiente, ¿cierto? No basta. O sea, aquí no termina la cosa. ¿Sí? Entonces, lo que hace la inmensa mayoría de quienes han intentado resolver este problema es agregar un cuarto requisito para completar la definición y que pueda abarcar esos contraejemplos, ¿cierto? Que pueda, digamos, resolverlos, ¿sí? Oscar, tú ibas a decir algo. No, Daniel, deja, yo miro si fue que no. Gracias. Sobre el ejemplo que propone Dancy. No, a mí me dio fue rabia pues por lo del partido, pero ¿sabes en qué me llamó la atención? Porque últimamente, sobre todo, por ejemplo, lo del Ácatos y sobre todo la clase de Heidegger, que la volví a ver completica, yo me acordaba cuando estaba leyendo eso, porque claro, cuando vos estabas exponiendo en el video, pues no te digo que intenté hacer una pregunta, porque pues tampoco me da la locura hasta allá, pero sí pensaba como eso, o sea, como que la descoordinación del tipo con la ansiedad como el que ve un partido repetido. O sea, yo veo gente ahora en la pandemia, 1000 partidos repetidos y hacen hasta crispete. Y yo, pues sí, ya sabemos cuánto quedó. ¿Cierto? Entonces, yo vuelvo y digo, o sea, yo quisiera, o sea, yo lo que sí entendí en todo ese enredajo es que, mejor dicho, que el conocimiento tiene racional, llamémoslo así, tiene demasiadas arandelas y hay que ser demasiado riguroso para poder certificar que algo se dé, porque en cualquier momento se puede caer. Claro, lo que muestra Gettier con estos contraejemplos, aparte de que la definición tripartita es insuficiente, es que puede haber casos, o sea, normalmente nosotros hacemos una afirmación, hacemos una proposición para mostrar que tenemos un conocimiento sobre algo, básicamente de la siguiente forma. Damos unas premisas y a partir de esas premisas damos una conclusión. Esas premisas pueden ser varias. Lo que muestra Gettier es que la conclusión es verdadera. Hay casos en que sacamos una conclusión verdadera, pero una de las premisas es falsa, ¿cierto? El ejemplo de Dharmotara lo muestra así. La persona que estaba en la distancia llegó a una conclusión verdadera a partir de una premisa falsa. El ejemplo del reloj es exactamente igual. Tengo una creencia falsa, que el reloj funciona y está marcando la hora. Yo no me he dado cuenta de que en realidad se dañó, ¿sí? Pero a partir de esa premisa falsa, llegué a una conclusión que resulta siendo, por cosas de la vida, verdadera, ¿cierto? Y el ejemplo que plantea Dancy es exactamente igual, ¿cierto? Entonces desarrollemos el texto de Dancy para ir viendo. Entonces, voy a escribir.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este ejemplo? Entonces, la persona que está viendo el partido hace este razonamiento, ¿sí? Parte de una premisa. Acabo de ver la victoria de McEnroe en la final de Wimbledon de este año y de ahí saco una conclusión. Esta conclusión es la que, digamos, afirma el conocimiento, la que dice, estoy teniendo un saber, ¿sí? Ya tengo el conocimiento de que McEnroe es el campeón de Wimbledon de este año. Entonces, lo que sucede aquí es exactamente lo mismo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces, planteamos la situación, por descabellada que suene, pero digamos aquí no importa lo descabellado o lo poco real, sino, digamos, la posibilidad, ¿cierto? Lo que ha sucedido es que se han dañado las cámaras en el partido y están transmitiendo una grabación de la final del año anterior, que casualmente fue también entre McEnroe y Connors, y que McEnroe ganó por el mismo marcador, ¿cierto? Sí. Casualmente McEnroe sí está ganando la final con el mismo resultado del año pasado. Entonces, lo que sucede aquí es que esta afirmación que hace Henry es verdadera, porque efectivamente en el estadio en este momento McEnroe se está coronando como campeón, ganó con el marcador, ¿cierto? Pero esta premisa es la que es falsa, ¿cierto? Porque Henry no se ha dado cuenta que lo que están haciendo es retransmitir la final del año anterior. Entonces lo que sucede aquí es que a partir de una premisa falsa se concluye una afirmación verdadera, ¿cierto? Entonces, Henry tiene una creencia falsa, que está justificada porque lo está viendo, ¿sí? Y de esa creencia falsa justificada concluye una creencia verdadera que está justificada también, ¿sí? La proposición B. Pero esto no sería conocimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que entender de estos contraejemplos. Situaciones, sí, muy descabelladas y todo lo que se quiera, pero que lógicamente no son contradictorios. En donde pueden suceder esta clase de cosas. Que a partir de un error, ¿cierto? De algo en lo que me estoy equivocando, concluyo algo que es cierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? A partir de algo que es falso, concluyo algo que es cierto. Entonces, para que los contraejemplos funcionen, debe ser posible, según Gettier, que una creencia falsa pueda estar justificada y una creencia justificada debe justificar, valga la redundancia, cualquier creencia que esté implicada en ella. Entonces, lo que sucede aquí es lo siguiente. Creo que puedo borrar aquí. Entonces, ¿de qué depende el funcionamiento de los contraejemplos? Uno, de la posibilidad de una creencia falsa justificada, ¿sí? Y dos, lo que Danzig nombra como el famoso principio de cierre, ¿cierto? Que lo voy a escribir aquí yo así, ¿cierto? Principio de cierre en la justificación, que es que una creencia justificada
debe justificar otras creencias que estén implicadas, ¿cierto? Es a partir de la justificación de esta primera premisa, de acabo de ver la Victoria McEnroe en la final de Wimbledon de este año, la justificación de esta premisa es igualmente la justificación de la conclusión, ¿cierto? De la afirmación. Y ahí se cumple ese famoso principio de cierre. Entonces, muchos epistemólogos contemporáneos han considerado que si se refuta este principio de cierre, se va a poder refutar, digamos, los contraejemplos. Se va a poder mostrar que los contraejemplos no sostienen y que la definición tripartita sigue siendo necesaria y suficiente, sigue siendo la definición por excelencia del conocimiento, ¿cierto? Entonces, esa sería una de las posibilidades. Pero resulta que otros epistemólogos han desarrollado otros tipos de contraejemplos, como los de Gettier, en donde no hace falta en donde ni siquiera hace falta este principio de cierre. ¿Sí? Como por ejemplo, ya les digo, creo que es aquí en este mismo texto de Dancy, cuando pone el ejemplo de la oveja, ¿sí? Pueden escribirse variaciones del tema de Gettier en las que, aunque haya falsedad, no se dé una inferencia, ¿cierto? Donde en donde no hay una inferencia de la conclusión a partir de una premisa. Entonces dice, supongamos que creo que hay una oveja en el campo cercano a causa de lo que veo, ¿sí? Entonces no estoy haciendo una inferencia lógica, simplemente estoy diciendo veo una oveja, ¿cierto? Y ya. No estoy infiriendo la existencia de la oveja a partir de lo que veo, simplemente veo que hay una oveja. El animal que veo en realidad es un perro pastor, pero mi creencia no es falsa porque oculta por una cerca hay una oveja que no veo, ¿sí? Este es un contraejemplo, puesto que hay una creencia verdadera, efectivamente hay una oveja, a pesar de que no la estoy viendo en realidad, y está justificada. Simplemente mi visión me está indicando que hay una oveja. Es una creencia verdadera justificada, que no es conocimiento, ¿sí? Que no es conocimiento, pero que no implica un razonamiento lógico, es decir, no implica plantear una premisa y después dar una conclusión, porque yo simplemente lo que estoy diciendo es veo una oveja y ya. Y esa conclusión no la derivé, no la deduje de una premisa. Así que Chisholm, que es el que es digamos quien inventó este ejemplo, mostró incluso, o sea, empeoró todavía más la situación porque mostró que puede haber contraejemplos tipo Gettier, es decir, creencias verdaderas justificadas que no son conocimiento, que ni siquiera necesitan el principio de cierre, puesto que no son conclusiones hechas, digamos, inmediatamente, que no son derivadas de otras afirmaciones, sino que son hechas inmediatamente. Por eso explica Dancy inmediatamente después. Una réplica posible a este ejemplo sería decir que estoy infiriendo que veo una oveja en el campo a partir de mi conocimiento de mis propios estados sensoriales. Esta respuesta plantea cuestiones de mayor calado, pero en el capítulo 5 se da un argumento bastante claro en favor de que si existe el conocimiento no inferencial, debe darse a veces sobre cosas distintas a nuestros propios estados sensoriales. Es decir, no todo el conocimiento que nosotros tenemos es derivado de razonamientos lógicos, o sea, de conclusiones a partir de otras premisas, sino que hay ocasiones en que yo doy la conclusión, yo hago la afirmación de una vez
a partir de otras cosas, como el enunciado observacional de Schlick, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de un conocimiento no inferencial, un enunciado observacional como el de Schlick, decir, veo una oveja. Decir, veo una oveja no es una conclusión que yo deduje de una premisa, sino sencillamente de mi percepción. ¿Sí? Y como como hice la afirmación a partir de mi sola percepción, no hay inferencias lógicas, entonces ni siquiera hizo falta el principio de cierre para plantear un ejemplo de Gettier, un contraejemplo de Gettier, sin este principio, ¿cierto? Lo cual, digamos, complica aún más las cosas, porque refutar el principio de cierre ya no sería suficiente, ya no bastaría con refutar el principio de cierre para mantener esa definición tripartita. Es decir, para seguir diciendo que es necesario y suficiente con que una creencia sea verdadera y justificada para decir que ahí hay un conocimiento. Entonces, las respuestas a Gettier. Entonces, Gettier en 1963 publica en la revista Análisis, se llama la revista, publica este artículo de 3 páginas. Eso es a mí lo que siempre me deja inquieto, que en solo 3 páginas revolucionó la filosofía. Y bueno, todo el mundo perdió la cabeza, todos los epistemólogos de la época perdieron la cabeza porque, bueno, los puso a discutir, ¿sí? Puede que a la larga resulte que Gettier estaba equivocado, pero al menos tuvo el gran mérito de poner a discutir a todo el gremio. Creo que eso ya es bastante, ¿sí? Entonces, todas las respuestas a Gettier, explica Dancy, surgen de diagnósticos diferentes sobre las carencias o los problemas del análisis tripartito. Y prácticamente todos coinciden en que el meollo del asunto está en el tema de la justificación. Y ustedes van a notar en las siguientes 2 sesiones, en los siguientes 2 textos, que el fundacionismo y el coherentismo son justamente intentos de respuesta a esto. De hecho, si ustedes ven el título del libro de donde saqué esas lecturas, se llama justamente Teorías contemporáneas de la justificación epistémica. Es decir, Gettier abrió todo un campo respecto a este problema. O sea, ¿qué quiere decir justificar? ¿Cuándo una justificación es suficiente? ¿En qué se basa la justificación de una afirmación para nosotros poder decir que ahí hay un saber o un conocimiento, ¿cierto? Entonces, prácticamente todas giran alrededor de esta cuestión. O sea, ya se da por sentado que en el conocimiento hay creencia, ¿sí? Yo creo en mi afirmación, si es conocimiento, y que el conocimiento obviamente tiene que ver con la verdad, está relacionado sustancialmente con la verdad, no puede haber conocimiento de lo falso, ¿sí? El problema está acá, ¿sí? Hay que definir justificación de cierta forma, hay que agregar otro elemento a la definición, es decir, construir una definición de cuatro requisitos, cuatripartita dicen algunos, no me gusta la palabra. ¿Sí? Ahí es donde gira toda la discusión, ¿cierto? Que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Entonces, Dancy cita varias propuestas de respuesta a Gettier que se han propuesto desde 63 para acá. Entonces, casi todas son intentos de plantear un cuarto requisito. Entonces, por ejemplo, dice la falsedad relevante, es una de esas respuestas. El cuarto requisito sería que justamente
mi afirmación verdadera no haya sido inferida de una creencia falsa, ¿sí? Entonces, digamos, una de las primeras respuestas que se le dio a Gettier antes de que Chisholm planteara el ejemplo de la oveja y, digamos, refutara esta respuesta. Una de las primeras respuestas, creía yo que la primera, después del artículo de Gettier, fue esta, ¿sí? Ya que Dancy sigue trabajando con el mismo ejemplo del partido de tenis, voy a poner las proposiciones aquí. Entonces, ¿por qué, digamos, no es conocimiento, no constituye un conocimiento la afirmación? McEnroe es el campeón del torneo de Wimbledon de este año, según la postura de la falsedad relevante, porque esa conclusión se infirió a partir de una premisa falsa. Entonces, el cuarto requisito que plantearía sería que en el conocimiento no hubiera una falsedad relevante, que mi afirmación no haya sido derivada de una premisa falsa, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el inconveniente de esta falsedad relevante? Ya lo mencioné con el ejemplo de la oveja, que pueden plantearse ejemplos getterianos, ¿sí? Creencias verdaderas justificadas que no son conocimiento, en donde no hay ni siquiera inferencia lógica, sino que se hace una afirmación así sin más, ¿cierto? Como el ejemplo de la oveja, ¿sí? Digo que hay una oveja porque por lo que veo, lo que estoy viendo en realidad es un perro, pero resulta que sí hay una oveja que está oculta, ¿cierto? Que está oculta y no puedo verla. La creencia es verdadera, justificada, no es conocimiento y no hay una inferencia, ¿cierto? Lo que les decía del principio de cierre. Y lo que mencionaba Oscar en una de sus intervenciones, que pareciera entonces que si agregamos ese cuarto requisito, sería una lista de requisitos demasiado difícil de cumplir, ¿cierto? En muchas ocasiones hay muchos conocimientos que nosotros tenemos, afirmaciones, que si uno se pone a mirar las premisas de las cuales se deriva, puede ser que una de ellas sea falsa, ¿cierto? Si no es conocimiento lo que se infiere de una creencia falsa, parece improbable que exista conocimiento alguno, pues muchas veces tenemos creencias falsas que tienen algún rol en nuestras inferencias, ¿sí? Por eso se plantea lo de la falsedad relevante, es decir, que así como hay falsedades irrelevantes, ¿sí? También hay falsedades relevantes. Pero, ¿cuáles creencias falsas serían relevantes y cuáles no? ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo de Henry, este que señalo aquí, P, la proposición P, es una creencia falsa relevante porque explica Dancy, Q,
la proposición Q habría dejado de estar justificada si yo hubiera creído no P en vez de P. Yo sé que es complicado de procesar al principio porque usa este lenguaje lógico. Es decir, alguien que plantee la falsedad relevante dirá, si Henry, en vez de haber dicho, acabo de ver a McEnroe salir campeón del torneo de Wimbledon de este año, hubiera dicho, por ejemplo, ese simbolito es el símbolo lógico de no, ¿cierto? Es decir, si Henry se hubiera dado cuenta de que lo que estaba viendo era una retransmisión del año pasado, entonces lo que explica la teoría de la falsedad relevante es que si Henry hubiera dicho esto, ya no habría estado justificado, ya no habría tenido justificación alguna para afirmar la proposición Q. McEnroe es el campeón del torneo Wimbledon de este año. Entonces, es decir, aquí sí habría una contradicción lógica. O sea, de esta primera premisa no podría concluir de ninguna forma, no tendría forma justificable de concluir esta proposición Q. Entonces, lo que muestra o lo que quiere afirmar la teoría de la falsedad relevante es justamente eso. ¿Una falsedad es relevante? Sí. Si, digamos, hace que deje de ser justificable la afirmación principal, digamos, la afirmación que se muestra como el conocimiento, ¿sí? Entonces, P es una creencia falsa relevante porque Q habría dejado de estar justificada si se hubiera creído no P en vez de P, ¿cierto? No acabo de ver la victoria de McEnroe, luego no tiene sentido decir que McEnroe es el campeón. Y lo que, digamos, le da fuerza a esta falsedad relevante es que justamente no todas las creencias falsas son relevantes en este sentido, ¿sí? Y Dancy explica que esta teoría tiene un inconveniente. El conocimiento dependerá de otras creencias aleatorias que se puedan tener. ¿Cuántas? ¿De qué tipo? Es algo que no podría determinarse, digamos, con exactitud o con certeza, ¿sí? El otro ejemplo que pone Dancy, que a mí me pareció horrible, ¿cierto? Casi que no lo entiendo, es el ejemplo del carro, ¿sí? El ejemplo del carro en la página 45, ¿sí? Ese ejemplo del carro lo que muestra justamente es que mi creencia verdadera justificada de me van a llevar a la casa será conocimiento o no, dependiendo de en cuáles de las premisas creo o no, ¿cierto? Y digamos, uno puede extender eso mismo a cada una de las premisas. Entonces, una de mis premisas sería conocimiento dependiendo de las premisas anteriores. Entonces, sería un proceso al infinito, ¿sí? Y sería imposible definir de una forma exacta o de una forma de definir el conocimiento, porque sería un proceso inacabable de la justificación. La justificación sería algo inacabable. Ese es el verdadero problema de esa falsedad relevante, ¿sí? Es decir, yo hago una afirmación, y esa afirmación depende de unas premisas. Yo puedo coger una de esas premisas, ponerla como afirmación y averiguar de qué premisas depende. Y después coger otra y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces la justificación nunca terminaría, la justificación nunca se cerraría, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos,
según explique Densi, el gran problema de esa primera respuesta al problema de Getty, que es lo maluco, es que cuando pasa esto se borra lo que hay en el tablero. Ven que esto en un salón de clase no pasaría. Por eso no veo la hora de volver a la presencialidad. Ojalá el otro año sí sea posible. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que pueda pasar el otro año? El primer semestre no. Y el segundo tampoco. Y lo dice una médica. En las noticias hoy, Daniel, Irlanda se volvió a cerrar. Yo también lo espero y lo deseo. ¿Qué creen? O sea, ¿qué creen que puede pasar según cómo está la situación? No, pues ahí sí le cedo la palabra a Judy, que es médica. Oscar, que está... no te escucho. Que nos cuente Judy, que es médica. Pues, profe, vea, yo soy médica y epidemióloga y en este momento... No los estoy escuchando. Qué ¿No? raro. ¿Ustedes sí me escuchan a mí? Yo sí te escucho muy bien. Bueno, listo. En todo caso, no los pude escuchar. No sé qué está pasando. El sonido está bueno. Bueno, listo. Todavía no. Espérenme, yo hago una prueba. Listo. Bueno, lo importante es eso, que ustedes sí me puedan escuchar. Bueno, entonces retomando, esto era pues lo que habíamos visto sobre la respuesta de la falsedad relevante. Luego menciona Dancy que hay otra otra respuesta que se ha planteado, que es la de la refutabilidad. Es decir, que para que haya conocimiento, la justificación no sea refutable. ¿Sí? Es decir, que ¿cierto? Entonces, nuevamente, el ejemplo del partido de tenis. Si Henry hubiera creído que estaba viendo una grabación, ¿cierto? Su creencia en la primera proposición
¿sí? Si hubiera creído Henry que estaba viendo una grabación, su creencia en la proposición P y por principio de cierre en la proposición Q se habría invalidado. Así se agregaría un cuarto requisito, que no exista verdad tal que si se cree, se pierda la justificación o se destruya. En otras palabras, que la justificación no sea refutable, que no haya verdades cuya adición al razonamiento refute la justificación de mi conclusión, ¿cierto? Entonces, para que haya conocimiento, para que hubiera conocimiento, tendría que haber una justificación intachable, ¿cierto? La ventaja es que una creencia falsa nunca podría estar justificada de forma irrefutable o de forma intachable. Es decir, esta respuesta nos recuerda, nos recalca que para que haya conocimiento debe haber verdad, ¿cierto? Debe haber esa creencia verdadera. Y que si, digamos, en medio hay una creencia falsa, pues eso haría la refutación de la justificación. Ahora sigue teniendo el defecto, como la falsedad relevante, de señalar proposiciones desconocidas, ¿sí? que en el momento no hacen parte, que de ser creídas anularían la justificación. Es decir, ver en una justificación irrefutable o intachable el requisito del conocimiento nos llevaría al mismo problema que señalamos en el caso anterior. Prácticamente nada sería, no habría conocimiento, prácticamente nada sería conocimiento. Y Dancy lo explica bastante bien, y lo cito: el problema parece radicar, como en el caso de la exigencia de que no hubiera falsedades relevantes, es decir, el problema es el mismo que en el anterior, en la manera en que las nuevas verdades pueden ser añadidas poco a poco para destituir la justificación existente, mientras ulteriores verdades todavía esperan en el fondo para destituir las destituyentes. ¿Sí? Debería haber entonces alguna verdad que, considerada exclusivamente, destruya la justificación, y habría que evitar esa adición infinita de verdades que matarían y revivirían la justificación una y otra vez. Es decir, lo que les explicaba al principio. Yo hago una afirmación, ¿sí? Esa afirmación depende de unas premisas. Yo puedo coger una de las premisas por separado y pensar en cómo se justifica por otras premisas, y después coger otra de ellas por separado, y así hasta el infinito, ¿sí? Entonces, justificar de forma total o de forma intachable sería imposible, ¿cierto? Sería un proceso al infinito. Profe. Luego se plantea como cuarto requisito lo que llaman la totalidad de las verdades, que sería también, digamos, del criterio de irrefutabilidad. Que la justificación se mantenga después de la adición de todas las verdades. Pero, ¿qué noción tenemos de la totalidad de las verdades? ¿Sí? Además, para que hubiera conocimiento, tendríamos que creer que cuando se añadan todas las verdades, la justificación se mantendrá. Y lo que dice Dancy es muy cierto, y aquí, digamos, es necesaria esa dosis de pragmatismo. No necesitamos ¿cierto? Tantas cosas para apoyar nuestro conocimiento más cotidiano, más ordinario, ¿sí? De hecho, el mismo Dancy afirma esos reclamos como el que acaba de hacer Oscar, bueno, ¿para qué enfrascarse en esta discusión que parece una discusión bizantina, que no vale la pena, ¿sí? En principio parecería válido ese reclamo, pero resulta que la justificación de una buena definición de justificación, o digamos, una buena definición de justificación,
serviría de muy buen apoyo, de muy buen fundamento para ya un desarrollo ulterior, posterior de la epistemología, ya sea de las diferentes ciencias o de una epistemología general, ¿cierto? Es decir, esto no parecería un mero juego lógico, ¿sí? Así como un mero juego matemático, pero en realidad la definición de justificación sí tiene, sí puede llegar a tener una influencia importante en un desarrollo más estricto y mejor estructurado lógicamente de una epistemología general, ¿cierto? No solamente de una epistemología de las ciencias en el sentido de una reflexión sobre el método científico, sino de la pregunta por el conocimiento como tal. Luego dice fiabilidad. Explica Nancy. Otra respuesta que se ha dado es la que llama fiabilidad. Tratar de sintetizar cuál es el problema de la falsedad relevante y la refutabilidad, lo que les acabo de explicar. Postula que ninguna de las premisas de las que depende una afirmación puede ser falsa, ¿cierto? O que sea relevantemente falsa. Para hacer esa evaluación de cada una de las premisas, uno puede coger una de las premisas de las que depende la afirmación, ¿cierto? Que sirve como justificación. Uno coge una de esas premisas y la evalúa por separado. Y resulta que esa premisa es una afirmación que depende de otras premisas, se justifica por otras premisas. Entonces cojo otra de las premisas por separado y hago la misma evaluación. Y después otra, y así seguimos hasta el infinito. Es decir, nunca se terminaría de cerrar el proceso de justificación. Ese es, digamos, el principal problema, tanto de la refutabilidad como de la falsedad relevante. Es decir, poner como cuarto requisito del conocimiento que la justificación sea irrefutable o que no tenga una falsedad relevante, nos implicaría que, voy a escribirlo aquí, para que sea proposición. Entonces supongamos que esa proposición se justifica a partir de dos premisas, ¿cierto? ¿Sí? Esas dos premisas justifican la proposición. Pero entonces, ¿yo cómo justifico la premisa 1? Entonces la premisa 1 se justifica con base en otras dos. ¿Sí? ¿Sí? Y tendría que volver a hacer el mismo proceso, ¿cierto? ¿Sí? Y así hasta el infinito. Entonces la justificación nunca se terminaría de cerrar, sino que permanecería siempre abierto. Siempre sería susceptible que en una de tantas, que en este proceso infinito descubra una creencia falsa o una afirmación falsa que tumbaría como un efecto dominó la pretensión de conocimiento de esta proposición, ¿cierto? Entonces, la refutabilidad y la falsedad relevante son intentos de agregar un cuarto requisito a la tradicional definición tripartita, pero el problema de ese cuarto requisito que agrega de que sea irrefutable la justificación o de que no haya falsedad relevante, el problema es que esto implicaría una justificación de la justificación de la justificación, ¿sí? Lo cual sería
algo hacia el infinito. ¿Así está mejor, Jorge? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la fiabilidad? Explica Danzi. Se ha sugerido que una creencia justificada es conocimiento cuando se deriva de un método fiable. Entonces, por fin entendiste una, Oscar. Bueno, eso es lo importante. Me alegra porque este tema también es bastante nuevo para mí. De hecho, sí, ya lo había conocido el semestre pasado, pero digamos no había profundizado demasiado. Así que el que haya entendido una explicación mía de esto, pues me alegra bastante. Que la justificación basta o constituye conocimiento cuando se deriva de un método fiable. Entonces, ejemplo, Henry sabe que se está jugando la final de Wimbledon porque lo ha visto, por ejemplo, en la televisión y en los diarios, que sería, digamos, un método fiable. Cuando la prensa anuncia que tal día, tal hora se va a jugar un partido, pues estoy justificado a afirmar que ese día, esa hora, en este momento se está jugando el partido, ¿sí? Entonces el problema del contraejemplo, geteriano, es que la proposición Q se ha derivado de un método no fiable, ¿cierto? Es decir, de ver en el televisor lo que está pasando cuando en realidad es una retransmisión, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el inconveniente? ¿Cuál sería el problema de esta respuesta, del método fiable? Parece improbable que haya métodos completamente fiables para la adquisición de afirmaciones, ¿cierto? Pues los seres humanos somos falibles incluso en la formación y en la adquisición de métodos, ¿sí? Nuevamente. No parece posible un método completamente fiable. Y si se requiere un método infalible, pues entonces el conocimiento es imposible. O necesitaríamos nuevamente una justificación del método y después una justificación de la justificación y así sucesivamente, ¿cierto? Y si solo se afirmara la fiabilidad en términos generales, caeríamos en el escepticismo. Como un método que ha fallado en un momento, ahora debería funcionar en otro, deberíamos confiar en él en otro momento, ¿sí? El libro de Danzi, este es el capítulo que estamos leyendo, es el segundo capítulo, ya viene de dar una discusión contra el escepticismo, que prometo enterarme de ella en algún momento, ¿cierto? Si solo se afirma la fiabilidad en términos generales, caeríamos en un escepticismo, ¿cierto? Entonces sería como el problema principal de esa fiabilidad. Y si solo se afirmara la fiabilidad del método en el caso particular, no se agregaría nada nuevo a la definición tripartita, ¿cierto? Si decimos la forma como hemos adquirido esta creencia es fiable
En este caso particular, pues no nos saldríamos de la definición tripartita, de creencia verdadera justificada en un determinado momento y según lo que podemos observar. Pero pues si ya sabemos que la definición tripartita es insuficiente, pues no se está diciendo nada prácticamente, ¿cierto? Luego, dice Dancy, hay otra respuesta que se ha planteado, que es la que él llama las razones concluyentes, que afirma, por ejemplo, que en el ejemplo de Henry, el problema o el fallo consistiría en que Henry no tiene razones concluyentes. Ahora, ¿qué sería eso de una razón concluyente? ¿Qué es una razón concluyente? Una respuesta podría ser: si dos premisas son razones concluyentes para una proposición, es decir, si A y M son concluyentes para N, perdón muchachos, entonces dice Dancy lo siguiente: este punto de vista requiere que se trabaje en un análisis convincente de qué es una razón concluyente. Una sugerencia podría ser la de que cuando las creencias A y M constituyen razones concluyentes para la creencia N, A y M no podrían ser verdaderas si M fuera falsa. Entonces, un ejemplo de ello sería el siguiente. Un ejemplo de ello sería: veo el horizonte plano, luego concluyo que la Tierra es plana, ¿sí? Pero el problema de esto es que eso anularía, o digamos, le plantearía muchísimos problemas a nuestra percepción, a nuestro conocimiento empírico. Con el mismo ejemplo, el hecho de que ya sepamos que la Tierra no es plana, ¿sí? Y que en realidad es redonda, no deja de ser cierto que en nuestra percepción vemos el horizonte plano, ¿sí? Es decir, no deja de ser cierto que vemos el horizonte plano, pero la conclusión es otra diferente. La afirmación sobre la forma de la Tierra es otra diferente, ¿sí? En el campo de la experiencia explicada en sí, las razones nunca son concluyentes en ese sentido. Y si ustedes recuerdan a Popper, pues el argumento es parecido, ¿sí? En el campo de la experiencia yo no puedo sacar razones concluyentes para hacer una afirmación. Ya Popper había mostrado que la verificación, las miles de verificaciones no me garantizan
la verdad absoluta de una proposición científica. Lo que garantizaría sería la falsedad en caso de encontrar el hecho refutatorio. Y, digamos, ante eso se intentó dar otra respuesta, lo que Dancy llama un análisis más débil de la razón concluyente, que aquí sí es lo que iba a escribir. ¿Cuál es la diferencia entre esto que escribo acá y esto que está escrito aquí arriba? Esto, que en la primera dice, no podrían ser verdaderas, ¿cierto? En ningún caso posible, ¿sí? En ningún caso posible. Pero aquí lo que explica es, si no son verdaderas en ese caso particular. Es decir, si en el caso particular del razonamiento lógico llegamos a la conclusión de que si la conclusión es falsa, una de las premisas o las premisas no son verdaderas, modus tollens que habíamos visto con Popper, ¿sí? Entonces A y M serían razones concluyentes. Y Dancy hace una pequeña anotación, que su teoría, lo que va a proponer en el siguiente capítulo del libro, es parecida a este análisis débil, con la diferencia de que no habla de razones. Por ejemplo, si yo digo me duele la cabeza, esta creencia no necesita estar fundada en razones, ¿sí? Sino que simplemente lo expreso. Y por último, ya para concluir, Dancy señala la respuesta causalista, ¿cierto? La respuesta causalista, digamos, la adición de un criterio de causalidad a la definición tripartita, un cuarto requisito. La teoría causal respondería a este ejemplo de Henry diciendo que la creencia justificada de Henry, el hecho de que sea verdadera, es mera suerte. Goldman, quien planteó esta teoría causal, sugiere que lo que hacía que la creencia de Henry fuera verdadera no es lo que hacía que él la creyera, es decir, no era la causa. Es decir, la causa de esta proposición Q, McEnroe es el campeón de este año, la causa no es esto, sino otra cosa diferente. Así se propone un cuarto requisito, que la creencia sea causada, ¿cierto? Y que no está diciendo la verdad de P sea causada por el hecho, lo que está diciendo es la creencia, que la creencia, la afirmación, sea causada por el hecho, ¿cierto? Con ello habría un vínculo entre creencia y verdad que evitaría los contraejemplos de Gettier, pues en los contraejemplos de Gettier, la verdad de la creencia sería pura casualidad. Dificultades. En primer lugar, suponer que los hechos causen algo, como ya lo había visto Popper. Si el hecho se identifica con la proposición verdadera, como lo planteaba el Círculo de Viena con el enunciado de observación, ¿puede una proposición verdadera causar algo? No, puesto que las causas, los causadores,
son solamente los sucesos y los agentes los que actúan. En segundo lugar, no sería posible hacer predicciones sobre el futuro, ya que las causas no pueden ser superiores a los efectos, no pueden ser anteriores a los posteriores. Las causas no pueden ser posteriores a los efectos. En tercer lugar, está el problema del conocimiento por inferencia. Y pone el ejemplo de, yo como sé, por ejemplo, yo como puedo estar seguro de que todos los seres humanos son mortales, si digamos lo que causa, el hecho causal sería la muerte no de todos los seres humanos, sino de seres humanos particulares. Yo he visto morir a este, he visto morir a este, he visto morir a este, pero de ahí como concluyo que todos los seres humanos son mortales. O sea, ¿qué causa hay entre ver muertes particulares y concluir una creencia que es cierta, que todos los seres humanos son mortales? Entonces esa sería la teoría causal, y con eso, digamos, Dancy da cuenta de algunas de las respuestas que se han intentado darle al problema de Lettier. Pero lo más importante era entender el planteamiento justamente de ese problema, que la definición tripartita del conocimiento como creencia verdadera justificada, el problema que tiene es que no es suficiente, no es concluyente. O sea, no todos los conocimientos, no se puede definir universalmente el conocimiento en todos los casos como creencia verdadera justificada, pues puede darse la posibilidad de que haya creencias verdaderas justificadas que no sean conocimiento, porque son afirmaciones verdaderas que han sido derivadas de creencias falsas, como en el ejemplo del reloj, como en el ejemplo del fuego. ¿Preguntas, dudas? Creo que serían más dudas que otra cosa. Profe, ¿me escucha? Listo, muchachos. Espero, en la medida de mis posibilidades, que haya quedado lo más claro posible. Y nos vemos ya dentro de 8 días para hablar del fundacionismo contemporáneo. Y si algo, nos vemos el viernes para las jornadas. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos la otra semana. Feliz día.